Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por estar en otra actividad más de esta Semana de la Salud que hemos organizado desde la Facultad de Ciencias de la Salud, en conjunto, bueno, desde la licenciatura en Psicología, la licenciatura en Nutrición y la licenciatura en Gestión de Servicios de Salud. Verdaderamente, y hablo en nombre de todo el equipo, del alumnado y de todo el cuerpo docente también, estamos verdaderamente muy entusiasmados, muy contentos y muy orgullosos de todos, digo, del plantel docente que ha participado activamente de estas actividades, de los invitados de honor que tenemos y también todos los alumnos extensionistas que han estado presentes durante todas estas jornadas, brindando una mano, acompañándonos, estando pendientes de la organización. Sabemos que esto de la virtualidad es algo nuevo para todos, así que estamos todos muy contentos. Como primer recomendación general, pedirles por favor a todos que muteen sus micrófonos y sus cámaras para que tengamos una mejor disposición de la conectividad, principalmente para no tener problemas con la disertante y con la invitada del día de hoy. Daniela, no sé si querés habilitar tu cámara y tu micrófono, así te vemos y te escuchamos todos. Ahí estoy. Hola, buenas tardes, Federico. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Súper contenta de estar acá acompañando. Ojalá, bueno, recién charlábamos un poquito y me decíamos que es mucha la gente que está ahí interesada, participando. Así que, bueno, ojalá les guste, les interese y se prendan a hacer preguntas, que está bueno. Sí, sí, genial. Estoy convencido que sí. Uno de ellos, por empezar, soy yo, que bueno, me ha tocado convertirme en padre por segunda vez en plena cuarentena. Hoy mi beba, bueno, ya tiene 6 meses, pero me ha tocado de cerca, digamos, toda esta situación. Me imagino que en el público también, por lo menos no sé si directamente, pero siempre seguro debemos tener a alguien que de alguna manera todo esto le ha tocado cerca. Pero digo, no te quiero robar mucho tiempo. Para todos los que nos están del otro lado, digo, y están ahí expectantes, esperándote, voy a hacer como una breve presentación en relación a tu expertise y tu desarrollo. La licenciada Daniela Gastaldi es psicóloga y supervisora clínica abocada al campo de la psicología perinatal, de lo que podríamos llamar psicoperinatal, docente universitaria, directora de Psicología Perinatal Argentina, plataforma de educación también a distancia, miembro titular de la Asociación Argentina de Salud Mental y miembro de la Comisión de Psicología Perinatal de ASAPER, Asociación Argentina de Perinatología. Así que bueno, digo nuevamente, Daniela, te agradecemos mucho la presencia, es un placer para la licenciatura en Psicología y para la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que bueno, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Amo los ambientes académicos, amo la universidad, los alumnos, la gente interesada en formarse en esto. Así que de verdad les agradezco mucho la posibilidad de poder contarles de qué se trata esto, que es una especialidad nueva, que todavía mayormente en las universidades no está siendo desarrollada. Así que poder contarles un poco a través de una actividad de extensión me parece súper interesante para que después quienes hoy están estudiando psicología sepan que esto existe como rama, que quizás les entusiasme para futuro formarse en esto y trabajar en este área que es básicamente preventiva y promotora de salud. Así que bueno, contame si se está escuchando bien, por favor. Te escuchamos bien, te vemos perfecto. Aprovecho también Buenísimo. para hacerle mención a la gente que te saludaba y te deseaba las buenas tardes, que ellos, digo, el chat de la reunión está abierto para todos los que quieran hacer alguna consulta a la licenciada Daniela, lo puedan hacer. Yo voy a tratar de ir, digo, atendiendo a cada una de sus inquietudes a medida que ella vaya realizando su presentación. Así que si te Bueno. parece, Daniela, cuando quieras compartir pantalla. Dale, dale, dale. Bueno, en principio yo les cuento que psicología perinatal como especialidad es muy reciente en nuestro país. En Argentina, recién a fin de año, va a ser 4 años que se la reconoció como especialidad. Ellos habrán estudiado a lo largo de la carrera que hay distintos ámbitos de inserción para los y las psicólogas. Lo más cercano a esto era la psicología infantil, ¿sí? Era trabajar con niños y con sus familias
en pos justamente de esto de la intervención temprana. ¿Por qué es tan importante la intervención temprana? Porque justamente si podemos intervenir cuando el psiquismo se está desarrollando, en el origen, en el comienzo de una familia que está ayudando a sus bebés a convertirse en personitas, si podemos intervenir ahí tempranamente, lo que tiene para mí de grandioso esto es que podemos hacer ahí in situ, mientras que algo está como mal, entonces no, digamos, nuestra función es no permitir que eso se instale, ¿sí? Que no se instalen situaciones de conflicto que a veces por cronificarse pueden devenir en patologías. Entonces, decía, psicología infantil era como lo más próximo, después, bueno, sabrán por supuesto que hay otras especialidades como psicología en la adolescencia, en la adultez, hoy tenemos también psicólogos formados y especializados para trabajar con gerontes, bueno, ya abarcamos, digamos, todo el ciclo vital con nuestros acompañamientos psicológicos. Y perinatal, con esta palabra que puede resultar rara, que más de uno habrá dicho, peri, ¿qué? ¿Qué es esto de lo peri? Bueno, peri justamente significa aquello que rodea. Y natal, el nacimiento. Entonces, perinatal es todo aquello que rodea el nacimiento. Bueno, ¿y qué es esto? Es lo que está antes, lo que está durante y lo que viene después. Con lo cual, perinatal, el trabajo perinatal fue siempre más bien pensado desde las cuestiones biológicas. ¿Quiénes acompañaban el tiempo perinatal? Bueno, ginecólogos, obstetras, parteras, enfermeras, más, digamos, los profesionales ligados a lo bio, al cuerpo, que son quienes trabajan fuertemente a nivel hospitalario, por ejemplo. Psicología perinatal, como les contaba, es nuevita como especialidad, entonces estamos en toda una puja y en toda una búsqueda de que se nos reconozca, de que se nos valide, que se generen espacios de inserción a nivel de hospital, que es sumamente necesario. Pero bueno, como es nuevo, todavía la verdad que está costando, por eso insisto que agradezco mucho estos espacios, porque permiten dar a conocer de qué se trata la especialidad y cuán necesario es que hayan puestos de trabajo para permitirnos desarrollarla, ¿no? Bueno, eso les quería contar en principio. Y ahora sí, voy a abrir la presentación, si Dios me acompaña, y la tecnología también. Así les cuento un poquito qué es lo que preparé de un modo más Seguro que ordenado. sí. Mira, mientras aprovechás a pasar la presentación, Daniela, y le cuento al público en general, digo, hoy justamente hace un ratito tuvimos una actividad de una de las instituciones que nosotros tenemos un convenio, que es ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down Argentina, y ellos justamente tocaron algunos temas, ¿no? De lo que vos estás mencionando, que tienen que ver con el acompañamiento de la noticia. Cómo se le da la noticia a los padres, qué tipo de contención reciben ellos en todos los espacios compartidos, sea en una clínica, un espacio, digamos, un hospital privado, un hospital público, todo lo que hace falta, ¿no? Y todo lo que queda por trabajar en relación a eso. Así que, por supuesto, siempre estos Es espacios un son ejemplo, bienvenidos. es una situación posible, ¿sí? En donde las familias necesitan acompañamiento, porque cuando una familia, una mujer, un hombre o quien quiera ser padre o madre se embarca en la búsqueda de un embarazo, un bebé, la verdad es que si uno le pregunta a una persona, ¿qué querés para tu hijo? Y todo el mundo dice que sea sanito, ¿sí? Es como lo primero que aparece. Entonces, cuando llega un bebé con alguna dificultad, alguna anomalía, alguna cuestión genética, alguna cuestión que va a traer dificultades, por supuesto que esas familias necesitan acompañamiento. Y otro ejemplo que les puedo contar es acerca de cuando hay muertes tempranas. Traigo este ejemplo puntualmente porque estamos en octubre, que es el mes en el que se conmemoran a nivel mundial los duelos gestacionales y perinatales, que existen mucho y que son bastante invisibilizados. Entonces, las familias que quizás pierden un bebé durante el embarazo o inclusive un bebé que ha nacido, que ha estado internado en la NEO y que fallece a los días, bueno, estas son situaciones extremadamente difíciles y complejas y que muchas veces no cuentan con acompañamiento psicológico, por esto que decía que en muchos hospitales no hay profesionales de la salud mental.
Entonces, bueno, también estamos trabajando un montón en esto, en visibilizar que estas familias requieren de acompañamiento, que merecen ser tratadas por profesionales de la psicología en los hospitales. A ver, para dar la noticia, para acompañarlos, para contarles qué es lo que se viene, en qué consiste un duelo con estas características tan especiales, que es que se dé en el inicio de la vida, que es cuando nadie estaría esperando que esto suceda, por ejemplo. Claro. Es un duelo distinto de otros porque uno podría esperar que se muera alguien viejito, alguien mayor, alguien que ya vivió su vida, no un bebé. Bueno, a ver, yo acá estoy intentando compartir, Fede, pero no sé. Sí, está bien, estamos bien, porque ya estoy viendo, digamos, estamos viendo la pantalla, pero tendrías que abrir ahora tendrías que volver a abrir el compartir, Ahí va. como hicimos antes, con Uh-huh. la opción de escritorio y abrir el PowerPoint. Ahí va. Si querés también lo que podemos hacer, ahí va perfecto. El tema de la cámara déjala si querés. Si vemos que se complica un poco la conectividad, podemos cerrarla, pero pareciera que no hay ningún inconveniente. Bueno. Ya deben estar cansados, que arrancaron tempranito con las actividades. Y tenemos un promedio de 4 actividades por día. Así que sí, pero muy entusiasmados en general. El público está muy entusiasmado. Genial. Bueno. Ahí se ve Bueno, perfecto, ¿eh? me encantó. Bueno. La charla la titulé Salud Mental Perinatal. ¿Y por qué salud mental y no psicología perinatal, que es mi especialidad? Yo siempre prefiero hablar de salud mental porque es más abarcativa y porque la psicología perinatal o los y las psicólogas perinatales no trabajamos solos, trabajamos en interdisciplina con otros profesionales que atienden también a este periodo de la vida. Como recién les contaba, ginecólogos, enfermeras, obstetras, parteras u obstétricas, por ejemplo, trabajadoras sociales, psicomotricistas. Entonces, hablar de salud mental perinatal es más abarcativo y en realidad, yo también siempre digo, no debiera ser necesario decir salud mental, porque la salud es una. Salud integral, holística, donde incluimos todas las dimensiones del ser humano, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, espiritual y demás. Pero, como todos ustedes sabrán, la salud mental ha sido dejada de lado históricamente. Siempre ha predominado más la visión, digamos, de lo biológico, de lo corporal, y al hablar de salud, por lo general, las personas tienden a asociarlo con cuestiones biológicas. Entonces, por eso es que hablamos mucho de salud mental perinatal para resaltar que la salud mental, por ejemplo, de la mamá en gestación, del papá del bebé, la salud del bebé mental también importa y mucho. Bueno, este es el título que le di a la charla y mi idea es contarles, aunque sea brevemente, digamos, de qué nos ocupamos. Esta imagen se las coloco en el comienzo porque me parece muy gráfica. Fíjense el dibujo que dice que es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos, ¿sí? Realmente es más fácil, es mejor prevenir que curar, como dice el refrán. Por ejemplo, desde el surgimiento de la psicología como ciencia, ustedes sabrán que, por ejemplo, ya por los comienzos del psicoanálisis, Freud empieza estudiando con pacientes que eran adultos y adultos neuróticos o neuróticas, digamos que ya tenían algún padecimiento. Entonces, ¿qué hacía en sus orígenes el psicoanálisis? Bueno, ayudaba a reparar cuestiones que ya estaban desviadas o bien ya instaladas con alguna situación problemática que había como que desentrañar, desentramar, buscar su origen, su causa, su raíz y empezar como el caminito hacia atrás para ver dónde quedó el escollo o dónde fue algo que quedó enquistado para tratar de resolver. O lo que él llamaba esto de levantar las represiones y demás. Esto no sería así de necesario si desde salud trabajáramos apostando a prevenir. Por eso yo hablo acá de prevención desde los orígenes. Y desde los orígenes es desde el origen del ser humano. Y podríamos preguntarnos, ¿dónde está el origen del ser humano? ¿Es cuando el bebé nace? ¿Es en su primer tiempo de vida? Bueno, yo lo que les voy a decir y voy a plantear fuertemente es que el origen empieza mucho antes.
El origen de un bebé tiene que ver ya con la idea, la fantasía, la concepción, la ilusión que alguien tuvo en el hecho de querer tener un bebé, de querer traer un bebé al mundo, o bien de querer adoptar un hijo, una hija, o bien de querer, muchas veces por no haber podido gestar un hijo biológicamente hablando, hoy también se recurre bastante a las técnicas de fertilización humana asistida, con digamos, con este afán de cumplir con el deseo de maternidad, de paternidad. Entonces, hay toda una historia previa en estas personas que desean ser mamá, papá, o ya después voy a desarrollar un término muy actual, que es el de ahijadores. Entonces, cuando pensamos en los orígenes, nos remontamos a la historia previa de estas personas que después van a criar. Insisto con esta frase para que les quede presente: es mucho más fácil intervenir temprano y ayudar a nuestros niños a construirse fuertes que reparar después aquello que ya se ha roto. Bien, como les contaba, perinatalidad es aquello que rodea el nacimiento. Entonces, acá les voy a contar algo que creo realmente, y es que el acompañamiento psicológico de la familia y de su bebé no es adecuadamente comprendido por los profesionales ni suficientemente desarrollado en los servicios de salud. Como les contaba, todos sabemos además que en los hospitales y en las maternidades hay médicos, enfermeras, parteras trabajando y pocos psicólogos y psicólogas. Justamente, creo yo, porque no se termina de comprender cuál es la importancia de hacer estas intervenciones tempranas, entonces no se destinan fondos. Es muy poco lo que se destina de fondos, económicamente hablando, para que hayan equipos de salud mental trabajando. Mi idea en esta ponencia es justamente contar por qué es importante que esto se cuide. Porque bueno, justamente estamos hablando del origen de la vida. Y eso realmente hay que preservarlo, sobre todo pensando en qué tipo de sociedad queremos vivir. Porque las personitas que estamos creando y criando hoy son la sociedad de mañana. Bien, bueno, esto ya se los había contado recién, que perinatal es una de las especialidades que tenemos dentro del campo de la psicología. Y este gráfico se los traigo porque, fíjense qué importante es, a ver, dice, las inversiones en el desarrollo infantil temprano tienen grandes retornos. El Premio Nobel de Economía James Sheckman sostiene que las inversiones en primera infancia son las que generan un mayor retorno en capital humano. Inversiones en programas de calidad para la primera infancia generan, fíjense cuántas cosas importantes: mayor coeficiente intelectual, mejor rendimiento en pruebas de matemática y lectura, mayor escolaridad y 23% más de probabilidades de asistir a la universidad, menor participación en actividades delictivas, salarios más altos, mejor salud y 33% más de probabilidad de reducir la pobreza siendo adultos. Bien, esto es un estudio que esta curva lo que denota es que esto de color marrón se refiere al tiempo de vida prenatal. Esto que está en amarillo hasta los 3 años, lo celeste de 4 a 5, lo rosa a quienes están en edad escolar y lo verde después de la escuela. Entonces fíjense cómo el pico más alto está justamente en lo prenatal y así va descendiendo a medida que la persona crece. Lo que indica el gráfico es que si hubieran políticas públicas sanitarias que apostaran a hacer prevención y destinaran recursos para ello, esto incidiría fuertemente en el desarrollo físico, psíquico de esta persona en construcción, dando como resultado estos ítems que recién les mencionaba. O sea, cuánto incide poder intervenir bien en la primera infancia en la salud futura de esa persona y por ende de la sociedad en general. Qué importante lo que estás contando, Daniela, la verdad que es fascinante la información que estás transmitiendo. Ya la gente te empieza a hacer algunas consultas o comentarios personales. El primero que hace Rosa, que es bastante, interesante, que tiene que ver con lo que vos estás planteando en relación a los datos estadísticos que hay hoy, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, que ponen como en primer lugar todo lo que son trastornos depresivos, trastornos de ansiedad,
¿Cuánto de eso quizá podría revertirse partiendo de esta lógica, ¿no? Mira, justamente la depresión se cree que es una de las causas que va a generar, que está generando muertes y que va a generar más muertes a futuro. Es como el top de las problemáticas que personas. Y sí, es que bueno, ya por ahí va a ir quedando más clara la idea a medida que vaya avanzando, pero realmente este primer tiempo de la vida es sumamente importante porque son las bases. Yo siempre pongo el ejemplo de si uno desea construir una casa o un edificio. ¿Por dónde empieza? Por los cimientos, ¿no? Entonces no podemos esperar que una casa tenga paredes firmes y un techo sólido y que no se nos venga abajo si no colocamos los cimientos como debíamos ponerlos. Si traigo otro ejemplo, el cuento de los tres chanchitos. Depende cómo construyan esa organización, cuál va a ser el resultado. Puede ser que venga un vientito y la tire abajo, puede ser que cueste un poquito más en el caso de la casa de madera, o puede ser que realmente la construcción sea sólida. Lo mismo nos pasa a las personas, lo mismo. Y esto tiene que ver con los primeros años de vida, esto ya lo decía Freud, ¿sí? En los 5 primeros años de vida, pero con lo perinatal venimos un poco a desterrar esta idea en el sentido de que el primer año de vida es el más importante de esos 5. Realmente es el que marca la diferencia, porque también si lo tomamos, por ejemplo, desde el psicoanálisis, que quizás sea una de las corrientes más conocidas a nivel psicológico, los puntos de fijación de las patologías más complejas están dentro del primer año de vida. Entonces, realmente, vos hablas de la depresión, de la ansiedad, que es súper común hoy. Bueno, hoy en pandemia por supuesto que mucho más, pero son cuestiones que nos vienen acompañando hace rato, y sí, que la depresión es muy preocupante, y que tiene bastante que ver también con la depresión materna y paterna, que es una de las ideas que yo quería contarles hoy, que es muy común, la depresión posparto, por ejemplo, que una mamá que está deprimida, por supuesto que no puede ocuparse bien de su bebé, con lo que quizás ustedes hayan estudiado en psicología del desarrollo desde Winnicott, con las funciones de holding, de handling, que son tan necesarias para el desarrollo emocional de este ser humano en construcción. Bueno, una mamá que está depresiva no puede brindar este soporte libidinal, con lo cual ese bebé queda ahí en medio de la nada, si es que no tiene otros adultos significativos que puedan cumplir la función, ¿no? Con esto digo que no es broma, que no es un dato menor. Una mujer que está depresiva en un posparto requiere primero de que se lo diagnostiquen, ¿no? Y para esto es fundamental que aquellos profesionales que acompañan puérperas, como puede ser, por ejemplo, el neonatólogo en los controles del bebé, el pediatra después, que tengan el ojo clínico como para poder detectar y derivar a tiempo, porque es grave. Y otro de los temas que hoy que se saben, hablando con psiquiatras perinatales formados en esto, es que existen medicaciones que también son compatibles con la lactancia. Este es uno de los grandes temas o de las grandes preocupaciones, porque las mujeres a veces dicen, no, si estoy mal y me van a medicar, no voy a poder amamantar a mi bebé. Bueno, hoy se sabe que hay medicaciones que son compatibles con la lactancia, con lo cual no sería necesario destetar, que a veces es lo que genera angustia y entonces hace que la mujer no consulte. Claro, sí. Muy interesante, Daniela, todo lo que nos estás contando. El gráfico por lo menos del inicio, ya ha sido como muy impactante. Y en relación a todo lo que contabas, ¿no? Que hacías mención a este tema de la necesidad de modificar algunas políticas, también desde lo cultural, empezar a incluir el rol de nosotros como profesionales de la salud mental dentro de los espacios en los que vos contabas. Lo que nos dice Estefanía Caporazo, por ejemplo, es cómo realizar esa inversión con tan poco tiempo de licencias para madres y padres, ¿no? Cuando existe como ese desfasaje entre lo que debería y el contexto en el que uno está en el día a día laboral, ¿no? Ese es uno de los grandes temas y que también estamos intentando visibilizarlo. Digo estamos intentando porque por suerte somos muchas y cada vez más psicólogas perinatales en nuestro país y en Latinoamérica, y con las redes que son tan grandiosas en este sentido, que permiten difundir, generar campañas,
se viene haciendo campañas y muchos posteos en referencia a esto, que es necesario y es imperioso que se extiendan las licencias de maternidad y de paternidad y para los ahijadores. Que les voy introduciendo este tema. Como hoy las familias son diversas, ya no podemos quedarnos con la idea de familia nuclear o tradicional. Entonces, desde la psicología perinatal acompañamos a las familias, como estén conformadas. Y a veces utilizar el término de ahijador, que es un término acuñado por una psicoanalista argentina contemporánea, Diana Blumenthal. Ella refiere que con ahijador englobamos a personas de cualquier género que crían y ahijan, ¿sí? Personitas que están criando. Bueno, esto, lo de las licencias. Decía que sí, que realmente es imperioso que esto cambie, que en otros países de Europa se cuenta con licencias más prolongadas y que esto, por supuesto, redunda en beneficio del vínculo. No es lo mismo Claro. para una mamá, para un papá o para alguien que cría, tener que salir corriendo al trabajo a los 2, 3 meses de haber parido, en el caso de la mujer, el varón que no sé si ahora tiene una semana de licencia y que a veces es mucho, no alcanza para nada. Y el estrés que genera todo esto también es un tema a considerar y que es invisibilizado. El estrés durante la gestación, por ejemplo, es sumamente preocupante y debiera ser considerado, insisto, por las cuestiones públicas, sanitarias, porque, por ejemplo, una mujer con altos niveles de estrés durante el embarazo puede desde perder el embarazo, porque se producen abortos espontáneos a causa de un estrés crónico, puede que el bebé no se alimente bien y que entonces nazca con bajo peso, que esto después le va a traer dificultades en su salud, quizás durante mucho tiempo. Genera abortos, digamos, espontáneos, bajo peso al nacer, a veces que la mujer la pasa tan mal y esto, a ver, como le afecta en todo su organismo, la placenta deja de funcionar bien, deja de alimentar al bebé y esto trae consecuencias a largo plazo. Hoy hay estudios que indican que una mujer estresada no solamente la está pasando muy mal ella, sino que el bebé, como está en periodo de gestación, que va incorporando todo esto, también puede llegar a tener después dificultades, por ejemplo, ligadas al déficit de atención, a la hiperactividad, que también son cuadros que hoy vemos bastante. Y bueno, en un punto todo tiene que ver con todo. Por eso, una mujer embarazada que ya de por sí presenta varios temores, hoy ni hablar en pandemia aparte, pero una de las preocupaciones que tiene es esto de la vuelta al trabajo. Tengo que volver, incorporarme rápidamente. ¿Cómo voy a reorganizar mi vida? Que realmente no es fácil organizar la vida después de un bebé o de más de uno, cuando ya habían otros en casa. Entonces son presiones sociales, culturales, porque también es verdad que a las mujeres se les pide que trabajen y que rindan, que sean productivas, como si no fueran madres, pero a su vez que sean madres con todo este imperativo de tenés que ser buena madre, como si no trabajaran fuera de casa. Así que bueno, reatinada la pregunta y la verdad es que sí, es necesario que esto cambie. Sí, y acá Daniela, bueno, Melina te hace otra pregunta que viene a colación con todo lo que estás diciendo, como para, digo, no solamente hablar de los aspectos negativos, sino lo que ella dice es que, por ejemplo, la pandemia ha ayudado a que muchas madres y padres estén más tiempo con sus hijos recién nacidos, ¿no? Dice, tengo casos cercanos que están felices de poder pasar más tiempo con el bebé. Eso es verdad que en ese aspecto ayudó, y no solo en ese, también en otro que las mujeres madres reclaman bastante, que es la presencia y la participación de sus parejas. Si pensamos, por ejemplo, en una pareja donde hay un varón, un papá, que bueno, muchas veces sucede esto de que la que cría o la que la sociedad espera que críe es más bien la mujer, digamos que recae sobre ella el peso de tener que saber cómo hacer, cómo criar, cómo educar y demás. Y desde el varón siempre se esperó más bien como el soporte económico, ¿no? Como que el varón si trabaja y trae el sustento económico, tiene un poco de licencia como para no ocuparse tanto de las cuestiones de crianza o de lo doméstico. Esto es un reclamo que se viene escuchando bastante fuerte en las mujeres, porque las mujeres de hoy la verdad es que también en su mayoría trabajamos afuera de casa,
Entonces no queremos ser las únicas que nos ocupemos de lo interno. Y la pandemia en este sentido creo que colaboró porque muchos varones que de repente no estaban en todo el día y no veían el laburo que lleva la casa, la diaria, dicen, ¡apa! Bueno, las cosas no se hacían solas. Sí, es lo que nos dice Camila. Camila Ochoa dice, la mujer nunca se sacó la mochila de la maternidad, pero sí se puso la del trabajo, ¿no? Y que ese quizá también es uno de los problemas. Yo creo que, mira, si te lo digo de un modo chistoso, nos hicimos las liberales y no nos fue tan bien, porque con esto de la búsqueda de los derechos, ¿viste? Queremos trabajar afuera, queremos ser reconocidas, queremos ser profesionales o qué sé yo, y lo somos, pero todo lo otro lo seguimos teniendo mayormente sobre nuestras espaldas. En ese sentido no fue un buen negocio. Entonces hoy se está esperando, y por suerte también se vienen dando cambios en torno de la paternidad, y hoy, digo, por ahí en las generaciones más jóvenes, se tiende a pensar en una corresponsabilidad en la crianza, que supongo que estarás dentro de de este grupo que estoy definiendo, en donde mamás y papás jóvenes tienden a repartirse las tareas y a entender que el hijo o la hija es de los dos y que no es la función de uno o de una, que la crianza se comparte, se consensúa, la crianza y lo doméstico también. Porque también hay otro aspecto que hoy está teorizado que se llama la carga mental. La carga mental tiene que ver con todas aquellas tareas de organización, planificación que llevamos a cabo generalmente las mujeres madres, en esto de, bueno, mañana ¿qué hay? Bueno, mañana hay pediatra, mañana tengo que comprar los lápices del jardín para fulanito y tengo que el partido de fútbol de menganito. O sea, toda esa agenda de micro situaciones pequeñas, por lo general la lleva la mujer. Entonces también sería interesante que estas cuestiones sean más repartidas. Que muchas veces se escucha a varones que tienen como la intención de implicarse y dicen, bueno, vos decidme qué tengo que hacer y yo lo hago. Bueno, está bueno porque la verdad que de no hacer nada, esto es como un avance. Pero para la mujer también tener que llevar la agenda mental es una carga extra y es como un trabajo más invisibilizado. Bueno, gracias, Daniela. Sí, esto del trabajo invisibilizado me parece muy importante para destacarlo como frase, me parecen palabras muy acertadas. Lo que dice después, bueno, Toledo Leonardo me dice, por esto también es importante el compromiso y el apoyo real por parte del Estado hacia las familias y sobre todo a las más vulnerables, ¿no? Como también de las distintas instituciones, ya que también estamos hablando de capital humano y de calidad de futuro, ¿no? En relación a todo lo que vos también venías contando. Y por supuesto que sí. Las familias que están más vulnerables, que viven en zonas marginales, que no cuentan con recursos como muchos otros, sí, por suerte tenemos, la pasan mal y no tienen las mismas posibilidades que el resto. Y el Estado tiene que estar ahí presente. Tiene que estar por todo esto que estoy contando. La verdad que es muy injusto que estas cuestiones queden como algo de clase. Por ejemplo, hoy, si vos tenés dinero para pagar una consulta con una profesional psicoperinatal, podés hacerlo. Si no, y lo más probable es que no, porque no hay psicólogas perinatales en unidades sanitarias ni en hospitales, no, el Estado no lo está brindando. Y fíjate qué loco que es, porque, por ejemplo, donde yo vivo, hace unos años desde el Colegio de Psicólogos generamos una comisión justamente de perinatal para hacerlo visible, para buscar que se abrieran a nivel de las instituciones algunas cuestiones de pasantías, ad honorem, para que aquellos que se van recibiendo pudieran insertarse, hacer sus prácticas y brindar un servicio. No te puedo explicar lo que nos costó por la burocracia, por las resistencias, por palos en la rueda. Entonces vos decís, te estamos ofreciendo trabajo ad honorem para ayudar a la gente. O sea, a veces como que ni se entiende por qué tanta negativa en cuestiones que son vitales. Te cuento que en el público, bueno, ya tenemos gente que te está pidiendo información, saber dónde se puede formar uno en esta área de especialización. Después, digo, sobre el cierre de la actividad podemos compartir los datos de contacto para el que desee comunicarse con vos, tenga mayor información sobre estos temas. ¿Sí, Sí, Daniela? mira, te lo respondo rapidito. Como carrera de especialización la tienen en la UBA, dura 2 años, presencial.
o en el distrito 15 de San Isidro, también en Buenos Aires, esta creo que dura 3 años, y si no, en Mar del Plata también está, es el mismo equipo de la UBA, y si no, a nivel de capacitaciones virtuales, no de especialización, bueno, yo dicto un montón. En mi plataforma, que es Psicología Perinatal Argentina, tengo bastantes cursos abiertos y muchas ideas nuevas para el año que viene. Eso, bueno, y ahora, si te parece, continúo. Adelante, Sí. adelante. Les quería traer este concepto que quizás algunos conozcan y otros no, que es el de transdisciplina. Seguramente hayan escuchado hablar de interdisciplina, que es como una palabra bastante más utilizada, no siempre bien utilizada. Interdisciplina es un trabajo entre profesionales de diferentes profesiones que trabajan con un objetivo en común, ¿sí? Digo a veces no bien utilizada porque se habla bastante de sí, trabajo en interdisciplina, pero la realidad es que no es tan así, porque los profesionales y las profesionales generalmente hemos sido formados no para el trabajo en equipo o en interdisciplina, sino para, por ejemplo, trabajo en consultorio y a veces muy aislados de otros profesionales, y a veces, digo esto en general en las carreras pasa, que las carreras muchas veces tienden a ser cerradas sobre lo que es su objeto de estudio y muchas veces carecen de información acerca de las otras profesiones, de qué es lo que hacen, de cómo trabajan. En este sentido, en los últimos años se viene poniendo mucho el foco en que es necesario que los y las profesionales de la salud trabajemos en equipos de trabajo y realmente en interdisciplina. Digo, realmente con otros, bajándonos al nivel de ese otro, tratando de encontrar un lenguaje común, que a veces no es fácil. Por ejemplo, acá, si hay muchos estudiantes de psicología, sabrán que nosotros tenemos como un léxico particular. A veces nosotros entendemos qué estamos diciendo, pero eso no significa que, por ejemplo, un estudiante de medicina entienda de qué estamos hablando. Entonces, es nuestra obligación, si vamos a trabajar en interdisciplina, tener un lenguaje claro, que sea accesible, que el otro entienda a qué nos referimos, y lo mismo, ese otro, que viene con otra lógica de pensamiento, que también haga su esfuerzo por que nosotros entendamos. Bueno, eso sería interdisciplina. Ahora, esto que yo les traigo acá, que me parece que es más rico aún, y que es hacia donde debiéramos tender, es a construir nuevos saberes que vayan más allá de las distintas disciplinas, que, digamos, no es que yo, por ejemplo, lo atiendo a fulanito, entonces yo le miro la parte psicológica a fulanito, y después viene el médico y le mira la parte más biológica, y viene el asistente social y ella opina sobre lo social. Entonces seguimos cada uno partiendo desde sus saberes para ver cómo abordar y acompañar a fulanito. Bueno, no, la transdisciplina es como una apuesta mayor. Lo que pretende es que nos sentemos a pensar en nuestro objeto de estudio, que cada disciplina haga su aporte, pero para que podamos llegar a un nuevo saber, que ya no sea ese saber de tal disciplina o tal otra, sino un nuevo saber que las abarque, que las incluya de un modo complejo y totalizante. Esto es todo un desafío, por supuesto, pero lo traigo porque ustedes son gente seguramente en formación y me parece muy importante que lo tengan como idea, qué es lo que se viene y es hacia lo que debiéramos tender y para lo cual trabajar. Y ya que estoy con este punto, no quiero dejar de mencionar que dentro mismo de la psicología a veces nos pasa esto de las rupturas de los discursos o de que si vos perteneces a una línea teórica, entonces casi que confrontás con la otra. A mí me parece que eso no tiene razón de ser. Yo creo que hoy tenemos que tender a la integración de los saberes también dentro de nuestro propio campo de trabajo. Tenemos que poder escuchar con respeto. ¿Por qué? Por ejemplo, ese psicólogo cognitivo opina lo que opina. Si yo soy del otro palo y opino diferente, bueno, a ver, ¿y en qué punto podremos encontrar una lógica común? Porque si somos psicólogos y estamos apostando al bienestar y a la salud de una persona, ¿cómo no vamos a tener puntos en común? Tanta divergencia va a haber en el modo en que tratemos de ayudar, si la idea es la misma, que es ayudar. Bueno, esto también se los quiero dejar como idea, me parece que nos hace mucho daño, esto de pararnos cada cual como en su quintita y desde ahí cascotear al que está enfrente,
No tiene ningún sentido. Esto yo se los digo porque ya tengo unos años de haberme recibido y de haber ido como cambiando mi pensamiento en torno a esto, de haber aprendido a trabajar con colegas de otras corrientes, con profesionales de otras disciplinas, y la verdad es que uno se nutre un montón pudiendo trabajar así, y en beneficio de nuestros pacientes, de nuestros consultantes, que en definitiva merecen abordajes integrales. Eso. Totalmente de acuerdo, Daniela, y es así, y acá, bueno, un poco los comentarios de algunos de los alumnos destacan un poco la formación, digamos, y la información diversa que reciben en la universidad, que nosotros en general, digo, siempre fomentamos y resaltamos esto, porque en definitiva, como vos decís, siempre el trabajo de uno va a estar ligado a lo humano y los seres como individuos, que son individuales, cada uno tiene sus particularidades, entonces cuanto mayor recursos tengamos, mayor posibilidad vamos a tener después de trabajar, ¿no? Y de tratar de brindar una mano al que la necesite. Absolutamente. Sí, 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 Así sí. es. Bueno, a ver. Si quieras, continuar. Bueno, en esto que les vengo contando, el abordaje psicoperinatal implica necesariamente el trabajo en equipos interdisciplinarios, que podamos pensar desde una perspectiva integral e integradora del bebé y de su contexto. Siempre las personas somos a partir de nuestro contexto. También trabajamos con lo que llamamos el cuidado de cuidadores. Cuidado de cuidadores no solo de las familias que cuidan, sino de los profesionales que cuidan, ¿sí? Trabajamos para prevenir el burnout en profesionales de la salud, que es un tema también de alta demanda hoy. Bueno, hoy en pandemia mucho más. Y esto que les traigo es una invitación. Yo tengo en Facebook una red que se llama Red Argentina Interdisciplinaria de Vínculo Temprano, donde nos nucleamos profesionales de la salud, agentes de salud, de educación, ligados a los primeros tiempos de vida, y ahí cada uno comparte sus actividades y demás. Somos un montón de Argentina y también hay mucha gente de Latinoamérica. Eso se los dejo como invitación por si les interesa. Bueno, entonces, como idea central de todo esto que quiero contarles es que es un paradigma de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad e interdisciplinario. Esto es como el ABC de lo que hacemos. Acá les quería contar un poquito acerca de las campañas que se han venido haciendo no solo en Latinoamérica, sino también en España, que es uno de los países que promueve fuertemente todo este trabajo. Y uno es la campaña que se llamó La salud mental materna importa. Esto fue en 2017 y recorrió el mundo. Hablando, por ejemplo, de los niveles de depresión posparto, que son muy elevados, y de los daños que ocasionan para esa mamá y su bebé y su entorno. Bueno, se la llamó así, la salud mental materna importa, porque la verdad es que estaba muy invisibilizada. Hoy por suerte se habla bastante más de esto. Después, el año pasado, por ejemplo, en nuestro país, hubo colegas que presentaron en Cámara de Diputados un proyecto de ley para sancionar un día, el primer miércoles de mayo, como el Día de la Salud Mental Perinatal. Y lo llamaron así, no el Día de la Salud Mental Materna, sino de la Salud Mental Perinatal, para reflejar justamente que la salud mental en el origen de la vida es súper importante, no solo la salud de la mamá, sino también la de su pareja, la de su familia, la de su bebé, y la de los y las profesionales que acompañan, que también es muy importante y que también tiende a ser invisibilizada. Por esto que recién decía, ¿no? El burnout, bueno, está ahí. En las instituciones hospitalarias levantas una baldosa y sale un profesional quemado, y entonces esto también el Estado debe preservarlo. Y también es como bastante loco que habiendo tantos psicólogas y psicólogas en Argentina, no hayan en los hospitales espacios para que vaya un profesional una vez por semana para armar grupos de reflexión, grupos de trabajo, para cuidar de la salud mental de quienes cuidan. Bueno, recién también les contaba que en octubre se conmemoran las muertes tempranas, ¿sí? Octubre es el mes internacional de concientización acerca de los duelos gestacionales y perinatales. Y en este sentido, en nuestro país hay un proyecto de ley que se presentó también hace un par de años, que es para que se creen protocolos de atención en las situaciones de duelo,
para que cada clínica, cada hospital sepa cómo tiene que acompañar el duelo, que, como decía hace un rato, es muy específico el acompañamiento que requiere y que, como generalmente los profesionales que asisten los nacimientos no tienen capacitación en esto, muchas veces no saben ni cómo sobrellevar el dolor propio de la situación que realmente es dolorosa y no saben cómo acompañar. Entonces, por lo general, las familias quedan muy solas con esto, muy solas, muy desamparadas, y esto les agrega dolor al dolor que ya tienen la situación en sí. Bueno, yo les ponía otro punto, esto de la solicitud de que se extiendan las licencias, que es lo que charlamos recién. Acá, Daniela, tenemos una invitada, Mariana, que quiere hacerte un comentario. Dice que, bueno, que ella dice interesantísimo el proyecto de ley sobre las muertes tempranas. Tuve una pérdida gestacional y en la clínica me ofrecieron psicóloga perinatal y me ayudó mucho. Ahora, puntualmente, bueno, trabaja en fertilidad y duelos y se quiere formar en perinatal. Mira, qué bien, qué suerte que tuvo, porque la verdad es que no es lo que abunda, ¿no? Y tiene que haber, en esos casos es imperioso que haya un profesional de la salud, porque ya te repito, es para sostener al equipo médico y de salud que muchas veces queda muy desarmado y que tienen menos formación que nosotros como para manejarse con la angustia, y para acompañar a las familias que quedan totalmente desarmadas en esa situación y se van con los brazos vacíos. Nadie espera irse hacia su casa. La familia que ingresa a un hospital está esperando volver con su bebé al cuarto que tenían preparado para él y no llegar con los brazos vacíos. Entonces, hay tanto que se viene después también. Bueno, ya desde la noticia misma, desde tener que decidir si va a realizar un parto natural o un parto por cesárea, qué va a hacer con el manejo de la lactancia, si la va a inhibir, si va a querer donarla. O sea, se vienen un montón de situaciones que tienen que decidir en el más absoluto shock, en donde la persona no puede pensar con claridad en esos momentos. Entonces, lo que se resalta como necesario es la empatía, es el acompañamiento amoroso, es en lugar de decir frases desafortunadas tipo, bueno, son jóvenes, ya van a llegar otros, no llores para no ponerte mal, o cosas que la gente dice tratando de ayudar y que en verdad no ayudan. Estamos haciendo muchas campañas para mostrar que en verdad sirve mucho más a veces el silencio, si es respetuoso, y un abrazo, una palmada, un acá estoy, que decir cosas que no tienen mucho sentido, por ejemplo. Así que bueno, también como Sí, comenta ahí la colega. y también otro tema, digo, Daniela, que entiendo que debe ser fundamental es, que digo, que cualquier quizá abordaje inapropiado puede traer incluso secuelas posteriores, incluso para la misma pareja, ¿no? Esto de, digo, que se produzca un bloqueo y, digo, la interrupción completa de este proyecto de familia o todo lo que vendrá después también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, mira, ese proyecto de ley está propulsado por una mamá que sufrió de violencia obstétrica en la muerte de su bebé. Ella, bueno, con el correr del tiempo y después de haber hecho terapia, después de haberlo superado en parte, decidió ir adelante con este proyecto para que a otras mujeres no les pase lo mismo. Y a veces también sucede que no solo acontece la muerte, que es lo más inesperado y tremendo que les puede pasar, sino que además se ha vivido con violencia obstétrica, que le añade, digamos, a la situación que puede tornarse traumática, le añade componentes que son innecesarios. Entonces también también estamos ahí, digamos, desde lo perinatal, como es un área preventiva, se trabaja en el antes del embarazo, en el durante embarazo, para que las mujeres puedan empoderarse, saber que cuentan con derechos. Nosotros en Argentina tenemos ley de parto nacional respetado, que indica un montón de ítems que deben cumplimentarse en función de resguardar a esa persona que está gestando, a esa persona que va a parir, que tiene derecho de elegir cómo va a ser ese parto, que es su parto. O sea, creo que es una de las pocas situaciones de la vida tan especiales como el día que van a ser tu hijo o tu hija. Entonces, ¿por qué vivirlo a veces de modo violento? ¿Qué sucede? La violencia institucional existe, por más que duela hablar de esto, y no quiero generalizar,
porque no me gusta, porque hay muchos profesionales que trabajan súper lindo, súper bien y súper comprometidos. Pero bueno, cuando sucede, genera secuelas muy serias a nivel psicológico para esa persona. Muy serias para ella y, por supuesto, para el vínculo y para el bebé. En formación, para la pareja, para la familia. Ni hablar. Te pregunto, te interrumpo, perdón que te interrumpa, Daniela, porque justo viene a colación, digo, la pregunta que pregunta Silvia, si podés explicar un poco, ¿no? Para la gente que quizá no está tanto en tema, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de violencia obstétrica? Bueno, violencia obstétrica tiene que ver, en principio, con no respetar a la mujer, en utilizar malos tratos o frases que resultan violentas, que son absolutamente innecesarias. Una que es muy común, muy conocida, es, por ejemplo, en el momento del parto, callar a la mujer y decirle que no grite, que si le gustó hacerlo, que ahora se la aguante, por ejemplo, ¿no? Que es como la más estándar. A ver, ¿quién en ese momento de su parto, con todo el nerviosismo que implica, porque desde ya es un momento difícil de atravesar, la mujer no necesita que la agredan verbalmente con frases de este tipo, ni, a ver, que la medicalicen de más, porque el parto es un proceso fisiológico que si se le respetan sus tiempos, se va a desencadenar, que esto es a lo que apunta esta ley de parto respetado, a que esperemos los tiempos de que el parto acontezca y no que apuremos todo, que también, digamos, las cesáreas en nuestro país tienen una tasa altísima, porque también está pasando esto. Es como que vivimos en una sociedad de lo express, de lo rápido, de lo inmediato, entonces los partos muchas veces se programan. Y es muy común que para Semana Santa no hay partos naturales, que para Navidad y Año Nuevo no hay partos naturales, son cesáreas. A ver, no tengo nada en contra de la cesárea porque las cesáreas que son necesarias salvan vidas. Nadie podría decir lo contrario. El asunto es que hay muchas más de las que la OMS recomienda. La OMS dice que no debiera ser mayor al 15% la tasa de cesáreas y en nuestro país hay clínicas que tienen tasas del 90% de cesáreas. Entonces, hay algo que no está bien. Digo, exceso de medicalización, porque, por ejemplo, una cosa es tener un parto que se desató naturalmente y donde la mujer liberó oxitocina, que la va a ayudar en su parto, la va a ayudar a conectar después con el bebé, la va a ayudar en la lactancia, a que le induzcan el parto con oxitocina sintética, que genera mucho más dolor que la oxitocina natural que genera nuestro organismo, porque la oxitocina natural que nuestro cuerpo libera es pulsátil, ¿sí? Es por momentos. Entonces permite que, por ejemplo, hayan contracciones que pueden ser dolorosas, no siempre lo son, y luego relajación. Entonces es como un vaivén que lo vuelve más tolerable, ¿sí? Mientras que la mujer va haciendo su proceso de dilatación, la mujer o la persona que gesta. La oxitocina sintética no es pulsátil, es continua, entonces es mucho más dolorosa y no habría por qué, muchas veces no hay necesidad de inducir un parto y esto para la mujer puede resultar violento. Si hablamos de violencia obstétrica, yo creo que es un conjunto y una sumatoria de situaciones, que también es como todo un tema, un capítulo aparte, porque también tiene como tan mala prensa que hoy casi que todo pasa a ser violencia obstétrica y tampoco es así. Bueno, más o menos Mirá, sí. Daniela, tenés un montón de preguntas del público, estoy tratando como porque se me van para arriba, se pasa el chat y no quiero dejar a nadie afuera. Son muchas. Voy a las más particulares porque me gustaría quizá que puedas responder. Particularmente acá lo que preguntan es que también dicen, ¿es pobre el acompañamiento puntualmente a los padres o a la madre o al padre que no pueden tener hijos? Digo, eso también abarcaría, digamos, el ejercicio desde tu especialización. ¿Cómo acompañar eso, digo, en relación a que sabe que a veces hay gente, bueno, que les genera incomodidad, que no saben cómo tratar estos temas? Claro que sí, sí. Yo estaba contando que perinatal abarca todo lo que viene antes del nacimiento, con lo cual hablamos de la pregestación, ¿sí? Antes de la concepción también acompañamos
Y hoy es muy común, como la maternidad se ha postergado bastante y el reloj biológico no, muchas veces la persona esperó porque dijo, bueno, quiero hacer mi vida, quiero recibirme, quiero encarar mi profesión, quiero viajar, quiero, y después la maternidad, es muy común esto, y a veces pasa que ya resulta tarde biológicamente hablando. Entonces hoy sí se recurre mucho a las técnicas de fertilización humana. En nuestro país hay profesionales muy formadas en esto, porque dentro de lo que es la psicología perinatal, a su vez hay como subespecialidades, ¿sí? Esta es una, todo lo que hace al acompañamiento de los tratamientos de reproducción, que es súper necesario, porque muchas veces las clínicas médicas realizan los tratamientos, ¿sí? La persona va, le ofrecen el tratamiento, y en bastantes clínicas no hay psicólogos, psicólogas que puedan hacer justamente el acompañamiento psicológico, de ver qué le está pasando a esa persona, si son una pareja, qué les pasa a ellos con esto, que no es fácil de digerir. Como hoy decía más temprano, nadie espera que le digan tu hijo va a venir con algún problema, con alguna patología, o tu hijo probablemente no sobreviva. Eso nadie lo espera, como tampoco nadie espera, cuando vas a buscar un embarazo, que el embarazo no llegue, que no llegue y que no llegue y que no llegue. Entonces, comenzar a transitar por tratamientos de fertilidad ya es todo un tema. Los tratamientos de fertilidad muchas veces no tienen altas tasas de éxito, por llamarlo de algún modo, entonces es frecuente que deban hacer más de un tratamiento, con toda la ansiedad que esto conlleva, porque la verdad que hay que poner el cuerpo, a veces los tratamientos resultan invasivos, a veces dolorosos, trae por lo general complicaciones a nivel de pareja, porque es más común que la que tenga que poner el cuerpo sea la mujer, que se sienta incomprendida por su pareja, o que a veces sienta que a él no le importa tanto todo lo que ella tiene que poner su cuerpo para esto. Hay muchos duelos ahí, desde el duelo de no haber podido gestar su hijo naturalmente, a veces cuando deben recurrir a donación de gametos, ¿sí? A que otra sea la mujer que pone el óvulo u otro varón quien dona sus espermatozoides. Acá viene otro duelo más que es por lo genético, justamente. Y que esto muchas veces se vive como, entonces no va a ser mi hijo, porque si yo no voy a poner mis genes, entonces no va a ser mi hijo. Y esto hay que trabajarlo y hay que acompañarlo, así mismo como quizás la persona o la pareja no desea atravesar un tratamiento de fertilidad y piensa en la opción de adopción, por ejemplo, que es otro gran capítulo, ¿sí? Entonces, lógicamente que en todo esto es nuestra tarea acompañar. Acompañamos el origen de la vida, venga como venga, sea como sea, y repito, bajo la conformación familiar que sea también. Hoy en nuestro país tenemos parejas que son conformadas por mujeres, por varones, hay mujeres que solas deciden ser mamás, también hay varones que deciden ser papás a solas, entonces estamos para acompañar. Buenísimo, gracias Daniela. Y aprovecho a preguntarte algo que te hace una consulta que surge del público, que es en relación a lo que contaste antes del parto respetado. Este acompañamiento, y entiendo que no debe ser únicamente a la madre, pero vos hablaste mucho de la madre. La pregunta era si también esto incluye al padre o la figura, digamos, del padre, ¿no? ¿Cómo se acompaña desde ese lado? Muy bien. Bueno, mira, nosotros en psicología perinatal podemos trabajar, por ejemplo, con consultas, ¿sí? Esto, a diferencia de lo que son los tratamientos clásicos, digo, esto de que alguien vaya a pedir hacer un tratamiento psicológico, puede pasar que venga una mujer que diga quiero hacer un tratamiento porque quiero buscar un bebé o porque estoy embarazada o porque tengo mi bebé chiquito, entonces quiero empezar terapia, ¿sí? Esto podría ser quiero empezar terapia o no necesariamente. Porque como nuestro trabajo es preventivo, también podemos realizar consultas de orientación. Consultas que pueden ser antes del nacimiento, durante el embarazo o después. Bien, esto de las consultas, que básicamente lo que hacen es brindar información y tratar de orientar sobre algo que uno pueda observar que está desacomodado, por ejemplo, ahí es súper interesante que vaya la pareja. Si hay pareja, que vaya la pareja. ¿Por qué? Hay que prepararse. A ver, que llegue un bebé a nuestras vidas no es tarea sencilla.
siempre digo que no, los chicos no vienen con el manual abajo el brazo, y entonces hay que hacer toda una transformación en nuestras identidades para poder convertirnos en mamá, en papá, en ahijador. Debemos transformar nuestra identidad, y esto es un trabajo, que si es acompañados es mejor. Entonces sí, digo, podemos desde brindar las consultas a quien nos solicita, o también es muy interesante poder trabajar en los cursos de preparación, lo que es más comúnmente llamado el curso preparto. Bueno, esos cursos que por lo general los dirigen obstétricas, que son quienes tienen la habilitación para armar estos cursos, lo que se espera, y ya desde hace muchos años hay planificaciones a nivel gubernamental que indican que estos cursos deben ser interdisciplinarios, y que sería mucho más provechoso si acompañaran el embarazo a lo largo del embarazo y no esperando al 7º mes, ¿sí? Que es cuando ya el embarazo está cocinado, cuando ya está por finalizar. Entonces la persona va a tomar las clases de preparación para el parto. No. Debe funcionar como hoy en muchos lugares funciona así, como lo voy a definir, que son cursos de preparación integral para la maternidad. Maternidad porque justamente se incorpora a la pareja y porque a lo que se apunta es hacer una preparación integral, no solo para transitar el embarazo con todas las ansiedades que pueden movilizarse ahí, con los temores y con esto de esta identidad que se va gestando, y en esto que se va gestando se van movilizando todas nuestras estructuras previas, vamos reviviendo nuestra propia infancia, porque justamente nuestro psiquismo está abocado a traer recuerdos que nos permitan empatizar con el bebé en gestación, con el bebé que vamos a recibir, y a su vez con nuestros criadores, con nuestras figuras significativas que nos prestan su modelo, digamos, modelo que nos sirve en parte para agarrarnos de algo y en parte para deconstruirlo. Todo este proceso, bueno, está genial si puede ser acompañado durante el embarazo en estos cursos de preparación, en donde es ideal que se invite a la pareja, y es más, en algunos lugares, que ya son como más de avanzada, también dentro de estos cursos se invita a otros familiares, a veces se incluye a los y las abuelas, que son figuras también importantes después en la crianza. Y que muchas veces aparecen muchos conflictos ahí, porque mamá no te metas de más, suegra no te metas de más, bueno, pero es mi nieto, bueno, pero yo quiero, bueno, todo esto, si se puede trabajar en esos cursos, está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Daniela, muy claro, la verdad clarísimo. Siguen surgiendo consultas del público, digo, ya hace 1 hora y media que ya estamos en reunión, por lo tanto, digo, tendríamos que en lo posible, digo, ir cerrando, pero me gustaría hacerte algunas preguntas más. Hay dos que están vinculadas con el tema del duelo y me parecen unas lindas preguntas como para hacértelas, que tienen que ver, por un lado, cómo se encara esto de la muerte de un familiar en relación a lo que vos contabas cuando uno de los que fallece es uno de los padres, ¿no? ¿Cómo hacer que digamos, toda esa situación no afecte al bebé? Cuando fallece, por ejemplo, la mamá o el papá, dirían. Claro, entiendo que sí, Sí. a eso, un familiar. Bueno, que no afecte sería demasiado esperar, porque obviamente que una muerte de un familiar siempre afecta. El tema, como en todo duelo, es que es importante que de esto se hable, que es importante poner palabras en el dolor, porque nosotros como sociedad, como cultura, no tenemos muy en claro que es necesario hablar de lo que duele, y más bien tendemos a silenciar lo que duele, a buscar la analgesia. De hecho, en nuestra cultura es muy común ya esto del empastillarse para no sentir dolor, el anestesiarse para no sentir las emociones dolorosas. Entonces, palabras. A medida que ese bebé crezca, va a ser necesario que se le cuente la historia de esa persona que no está, pero que sí está, porque es una ausencia presente y que va a ser presente a lo largo de toda su vida. Entonces me parece súper valioso poder traerle la historia. Bueno, si es mamá, mamá esta era así, era asá, y mostrarle fotos y que los familiares le puedan armar esa mamá que no está, lo mismo si es papá o quien sea, el hermanito, bueno, cualquier familiar que sea.
poder traerle la historia lo más vívida posible y permitirle hablar también, permitirle expresar sus emociones, su bronca, su enojo, su tristeza, su decepción, digamos, habilitar los sentimientos dolorosos que nos cuesta. Yo insisto, como sociedad no estamos acostumbrados. Y es mucho más común esta frase de no llores que te pones triste, a decir llora que yo te banco, yo te escucho, llora todo lo que quieras llorar, que yo estoy acá. Eso. Clarísimo, clarísimo, Dani. Te hago una última pregunta y te traigo un poco, digamos, al contexto actual, que, bueno, ya estuvimos hablando sobre el tema en privado, digo, hace unos días sobre este tema, pero tiene que ver con algunas preguntas que surgen del público y es, quizá dentro de este contexto tan particular, todos los que están atravesando un proceso de crianza o fueron papás hace poquito, más allá de lo esperable, que entendemos que es una situación especial, ¿no? ¿A qué cosas, tipo signos o síntomas, tendríamos que tener presentes para identificar cualquier problema que pueda, digo, desencadenar algo más grave, ¿no? Vos decís, por ejemplo, en una pareja que han sido papás o mamás hace poco y que conviven con un bebé. Bueno, Exacto, y están en esta situación, en este contexto. ¿Hasta dónde es lo normal, digamos, lo esperable que suceda? ¿Y cuáles son aquellos signos o síntomas que uno debería estar alerta, ¿no? Es una pregunta que hicieron recién del público. mira, yo te lo respondería de dos maneras. Por un lado, ¿qué es lo esperable dentro de un puerperio, dentro de una etapa de puerperio que es como el primer año de vida, donde esta pareja o familia se está reacomodando a la llegada de este nuevo bebé o bebés? A veces vienen más de uno. Entonces, en este primer año de vida es lógico que, por supuesto, la vida queda patas para arriba, desacomodada, que la casa muy difícilmente esté ordenada, que a veces es muy complejo comer o comer a horario, bueno, es casi un milagro. Como que vienen siendo tantos los cambios a los que yo digo hay que flexibilizarse, hay que entender que esto sucede, que no sos la única ni el único que le pasa. De esto se habla poco. Por lo general la maternidad está tan idealizada y tan color rosa que no se habla de lo feo, de lo difícil, de lo complejo. Entonces, para cualquier mujer puérpera o varón puérpero, familia puérpera, yo digo, por un lado, entender que la vida no es la de antes, que están en pleno proceso de cambio, están en una función sumamente importante que es la de generar un vínculo que va a humanizar a ese ser pequeñito que se está construyendo, que los necesita a ellos lo mejor que puedan y que para esto hace falta mucha paciencia, mucha tolerancia. Es un periodo muy complejo de por sí el puerperio, que implica a veces muchos desajustes en la pareja. Si hay otros hijos en casa, bueno, a veces suele ser compleja la llegada de un bebé hasta que todo más o menos se va encaminando. Hoy es mucho más complejo, porque hoy no hay redes de sostén. Lo que justamente puede alivianar un poco la situación del puerperio son las abuelas, son las vecinas, son las tías, las amigas, las que dan una mano, ya sea para, a ver, porque a lo que voy, el puerperio es un tiempo de la vida de mucha demanda, porque el bebé tiene mucha demanda, porque no tiene horarios para dormir, no tiene horarios para despertar, ni para tomar la teta, ni como que nada puede ser muy previsible en ese tiempo de la vida, porque los tiempos los marca el bebé con sus necesidades. Entonces, estar ahí poniendo el cuerpo, tratando de ser suficientemente buenos, como diría Winnicott, tratando de atender a las necesidades, de decodificarlas, porque al principio es un ser desconocido, entonces nadie sabe por qué llora, le duele algo, tiene hambre, tiene frío, tiene calor, ¿qué le pasa? Bueno, esto implica a nivel emocional un desgaste muy importante y que requiere que hayan otros y otras en función de sostén para colaborar, para enseñar también a los padres nuevos. Hoy esto no está sucediendo. En pandemia nos hemos quedado sin las redes de apoyo. Entonces, la verdad es que es mucho más complejo y es muy posible que, bueno, a nivel de sintomatología, que aparezca insomnio es una de las cuestiones que estamos observando muchísimo. Irritabilidad, por supuesto. Síntomas ansioso-depresivos, ni hablar. Todo esto es como muy propio del puerperio, es muy propio del tiempo de la vida en el que estamos todos y todas. Yo diría que
si no están pudiendo dormir, por ejemplo, que es algo bastante común en familias con un bebé, pero si esto se cronifica y realmente la irritabilidad es mucha, el cansancio es extremo, y bueno, en esas situaciones quizás debieran consultar, porque una persona que no puede dormir, y digo no puede dormir durante días y días y días, está en riesgo. Ella, su bebé, por supuesto que quien no está bien no puede tampoco cuidar de otro. En ese caso sería recomendable hacer una consulta. Si la mujer, por ejemplo, se siente muy desanimada o que no tiene ni ganas de alimentarse, o se siente como que ya nada le importa, bueno, estos podrían llegar a ser indicios de una depresión posparto, que como decía hoy, es muy importante que se la diagnostique, que se la atienda. Y no digo la tristeza, que bueno, en este entorno también es común que nos sintamos a veces tristes o desanimados. No digo un poco triste, digo muy desanimados, sin ganas de nada, sin perspectiva de ningún tipo de futuro, como viendo todo negro. Bueno, esta situación la verdad que requeriría de una consulta. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nada, tenés un montón de mensajes que te dicen, bueno, que es muy hermosa la charla, muchas gracias por la información. Seguramente después se van a estar contactando al correo de la facultad para poder, digo, comunicarse y ponerse en contacto con vos y obtener un poco más de información en cuanto a cómo formarse en esta área tan especial y que además es importante lo que decís, que verdaderamente hace falta mayor profesionales, ¿no? Que se empiecen a formar en estos espacios. Fede, bueno, yo les había preparado toda una clase muy completa, que otro día invítame y se las doy. Sí, por supuesto, no va a faltar oportunidad. Pero por lo menos les quiero contar lo que había preparado como comentario final. ¿Puede ser? Bárbaro, sí, por supuesto. Bueno, se Adelante. los leo. Los agentes de salud debemos priorizar el cuidado y acompañamiento a las familias gestantes, ya que preservar la salud mental perinatal es contribuir a una sociedad más saludable. Proteger la salud integral desde los orígenes es prevenir problemáticas a futuro. Cada profesional, desde su área y especificidad, debe procurar articular su vocación, su saber y su quehacer con el de otros profesionales en la búsqueda de construir nuevos saberes más complejos y abarcativos que trasciendan el reduccionismo propio de otros tiempos, propiciando la transdisciplina. El trabajo en equipos de salud interdisciplinarios deberá orientar nuestra labor, comprometida con quienes requieren ser comprendidos y abordados desde miradas y prácticas integradoras. Eso. Y esto, que es una frase que siempre la uso, que es: acompañemos a las familias desde el origen, que es desde el comienzo de los comienzos. Y acá, si les interesa, les dejo mis redes. Desde Instagram hago casi todos los días, tengo vivos donde invito a profesionales interdisciplinarios que están muy copados, yo se los recomiendo. Esa es mi página de Face y el correo también, si a alguien le interesa consultar por las formaciones. Bueno, te agradezco mucho, Daniela. La verdad que es importantísimo recalcar esto del trabajo inter y transdisciplina que mencionaste. Como dije antes, nosotros desde la universidad fomentamos mucho también este tipo de grado de vinculación, así que te agradezco muchísimo por el espacio. Nos recontrapasamos de la hora casi de diálogo, así Y que yo seguiría, verdaderamente... A mí me encanta hablar de esto, me encanta. Sí, le aviso, digo, a todos en general, chicos, les cuento que todos los encuentros quedan grabados, así que después la clase la vamos a compartir en redes, también te la vamos a compartir, Daniela, para poder difundirla. Y verdaderamente ha sido un placer, un gusto enorme que hayas podido participar de este evento, de nuestra Semana de la Salud. Gracias, para mí un placer, te mando un beso grande, gracias a todos por estar ahí, por participar, estoy muy contenta. Bueno, gracias, gracias. Seguimos en contacto. Chao a Dale, todos, gracias por haber participado. besito. Chao, chao.